Hola, buen día. Hoy les presentaremos un pequeño tutorial de WISE 4, pero antes de comentar daremos un pequeño recorrido a la historia de este. ¿Sabían que existen distintas versiones de la escala de Wechsler de inteligencia para adultos? Estas han dominado en el campo de evaluación cognitiva desde la década de los 50 y ha contribuido de forma determinante a la concepción de la inteligencia en el ámbito de la psicología. David Wechsler fue un psicólogo estadounidense que se formó con Carl Pearson y Charles Spearman, pioneros de la psicometría. En 1955 publicó la primera versión de la prueba que conocemos como escala Wechsler de inteligencia para adultos, mejor comúnmente llamada WISE por sus siglas en el inglés original. La versión más reciente de la prueba de WISE 4 fue publicado en 2008. En este se sustituyen los cocientes verbal y manipulativo por 4 índices más específicos y se añade un índice de capacidad general que se utiliza en el ámbito clínico. Desde el primer WISE se han centrado en evaluar a personas mayores de 16 años y este se trata del test más usado en América y Europa para valorar la inteligencia, aparte de que ayuda a detectar los puntos fuertes y débiles de una persona. La estructura del WISE está dividida por escalas, en las cuales se encuentra la escala de comprensión verbal, la de razonamiento perceptual, el de memoria de trabajo y de velocidad de procesamiento. La comprensión verbal incluye 3 subpruebas principales: semejanzas, vocabulario e información, y una subprueba suplementaria, comprensión. Razonamiento perceptual incluye 3 subpruebas suplementarias, peso figurado y figuras incompletas. Y la memoria de trabajo incluye 2 subpruebas principales, que son la sucesión de números y letras. Y velocidad de procesamiento incluye 2 subpruebas principales, que son la búsqueda de símbolos y claves, y una subprueba suplementaria, que es la cancelación. Cada vez que se es posible, las subpruebas deben ser aplicadas cuando se desea obtener las puntuaciones compuestas. Ocasionalmente, las puntuaciones obtenidas de las subpruebas principales pueden invalidarse debido a factores como errores de aplicación, haber sido expuesto a los reactivos de la prueba recientemente, limitaciones físicas, déficits sensoriales o respuestas repetitivas. Cuando la puntuación de una prueba se invalida, la puntuación puede sustituirse con la obtenida en una subprueba suplementaria para obtener las puntuaciones compuestas. Las subpruebas suplementarias también pueden aportar un muestreo más amplio del funcionamiento intelectual e información adicional para la interpretación y la toma de decisiones clínicas. Hemos de notar que sucesión de números y letras y peso figurado y cancelación son subpruebas suplementarias únicamente para sujetos de edades entre 16 años y 0 meses y 69 años y 11 meses. WISE 4 otorga una puntuación de procesos para diseño con cubos, 6 puntuaciones de proceso de retención de dígitos y una puntuación de procesos para sucesión de números y letras. Estas puntuaciones están designadas para dar información más detallada sobre las capacidades cognitivas que contribuyen al desempeño del sujeto en las subpruebas correspondientes y elimine la necesidad de aplicar procedimientos adicionales. Las puntuaciones de proceso no pueden sustituir a ninguna otra puntuación de subprueba, ni contribuir a ninguna puntuación compuesta. La puntuación de proceso DCS se basa en el desempeño del sujeto en diseños con cubos sin bonificación por tiempo al completar un reactivo. Las puntuaciones de proceso para RDD, RD y RDS reflejan el desempeño del sujeto en las 3 tareas de retención de dígitos. Las puntuaciones de proceso de MRDD, MRD y MRDS representan el número de dígitos retenidos de manera correcta y completa en el último ensayo de retención de dígitos en orden directo, inverso y en secuencia, respectivamente. La puntuación de proceso de MSNL representa el número de letras y números retenidos en el último ensayo de manera correcta y completa de la subprueba de sucesión de números y letras. Ahora que ya sabemos un poco de su historia, daremos un recorrido por las instrucciones del WISE paso a paso.
La primera subprueba es diseño con cubos. Aquí se trabaja con límite de tiempo específico. El examinado observa un modelo y una imagen, o solo una imagen, y usa cubos rojos y blancos para recrear el diseño. Los materiales a utilizar es manual de aplicación, protocolo, libreta de estímulos 1, cubos y cronómetro. Las edades para presentar esta subprueba son de 16 a 90 años y es reactivo muestra y después reactivo 5. Y los sujetos de quienes se sospecha una discapacidad intelectual o deficiencia intelectual generalmente deben de comenzar en el reactivo 1. Si el examinado no obtiene una puntuación perfecta en el reactivo 5 o 6, se aplican los reactivos anteriores en orden inverso hasta que se obtenga puntuaciones perfectas en 2 reactivos consecutivos. Se descontinúa después de 2 puntuaciones consecutivas 0. El tiempo límite de cada reactivo viene en el manual y en el protocolo. El cronometraje preciso es esencial para particularmente en los reactivos de bonificación. Se inicia el cronómetro en cada reactivo después de decir la última palabra de las instrucciones. Se asegura que el examinado esté sentado exactamente frente al borde de la mesa. Los diseños con cubos ilustrados en el protocolo y en el manual se presentan desde la perspectiva del examinador. Las partes sombreadas representan las porciones rojas. El reactivo muestra se usa para introducir los cubos y modelar la construcción del diseño. Se aplica el reactivo muestra a todos los examinados. Se ofrece ayuda únicamente en el reactivo muestra. En el reactivo muestra y en los reactivos del 1 al 4 tienen 2 ensayos cada uno. En estos reactivos, si el examinado construye exitosamente el diseño dentro del límite del tiempo en el ensayo 1, se pasa al reactivo siguiente. Si el examinado no tiene éxito en el ensayo 1, se aplica el ensayo 2. El reactivo muestra y los reactivos del 1 al 4, quizás el examinado intente duplicar el modelo del examinador de forma exacta. Si el examinado intenta duplicar los lados del modelo, señale las caras superiores de los cubos y diga: únicamente se necesita que la parte superior de los cubos sea igual. Permita que el examinado continúe trabajando hasta que termine el tiempo. En los reactivos del 9 al 10 y del 13 al 14, el examinado intenta rotar la libreta de estímulos para obtener un diseño plano con base horizontal. La subprueba 2, llamada semejanza, se presenta al examinado 2 palabras que representan objetos o conceptos comunes para que describa por qué son semejantes los materiales a utilizar. Sería el manual de aplicación y el protocolo. Se realizarán como prueba el reactivo muestra para iniciar la subprueba. Se reiniciará en el reactivo 4 en caso de que el examinado no obtenga una puntuación perfecta en el reactivo 4 y 5. Se aplicarán los reactivos anteriores en orden inversos hasta que tenga una puntuación perfecta consecutivas. Si el sujeto llegase a tener las 2 puntuaciones correctas en la forma inversa, automáticamente se pasa al reactivo 6. Lea textualmente el examinado cada reactivo. Formule lentamente las siguientes preguntas, insertando las palabras estímulo apropiadas. ¿En qué se parece un a o os as? Cada reactivo puede repetirse tantas veces como sea necesario, pero de ningún modo altere la redacción. Si el examinado no escucha correctamente una palabra y responde de manera incorrecta, repite el reactivo, enfatizando la palabra que el examinado no entendió. Si la respuesta del examinado no es clara o es demasiado vaga para ser calificada o parece en las respuestas muestra seguida con un «y», diga «¿qué quiso decir?» o «dígame más al respecto» o algún otro cuestionamiento neutral. El reactivo muestra está diseñado para introducir la tarea y los reactivos 4 y 5 son reactivos de enseñanza. Para la subtarea número 3 tenemos la retención de dígitos. Para esta subtarea se requieren de los materiales siguientes: el manual de aplicación y el protocolo. Esta se puede aplicar a personas entre las edades de 16 a 90 años. Retención de dígitos incluye 3 tareas: retención de dígitos en orden directo, retención de dígitos en orden inverso y retención de dígitos en secuencia. Aplique las 3 tareas al examinado. Cada reactivo se compone de 2 ensayos. Aplique ambos ensayos de cada reactivo. Lea textualmente cada reactivo a razón de 1 dígito por segundo, bajando el volumen de voz un poco en el último dígito de la secuencia.
Haga una pausa para que el examinador responda. Si el examinado comienza a responder antes de que usted termine de leer el ensayo, lea el resto del ensayo y permítale responder. Otorgue el crédito apropiado a la respuesta y diga, recuerde esperar hasta que yo termine antes de que usted comience. No repita ningún ensayo. Si el examinado le pide repetir el ensayo, diga, no puedo repetir la secuencia. La subprueba 4 son matrices. Aquí el examinado observa una matriz o una serie incompleta y selecciona la respuesta que complete la matriz o la serie. Los materiales a utilizar en esta subprueba son los siguientes: manual de aplicación, protocolo y libreta de estímulos 1. Aquí las edades para aplicar esta subprueba son de 16 a 90 años y se empieza con el reactivo muestra A y B y después se inicia con el reactivo 4. Los sujetos de quienes se sospecha discapacidad intelectual o una deficiencia intelectual generalmente deben de comenzar en el reactivo 1. Si el examinado no tiene puntuaciones perfectas en el reactivo 4 o 5, se aplican los reactivos anteriores en orden inverso, hasta que se obtenga puntuaciones perfectas en 2 reactivos consecutivos. Se descontinúa después de 3 puntuaciones consecutivas de 0. Existen 2 tipos de reactivos en esta subprueba: reactivos de matrices 2x2 y reactivos de complementación de series. En el reactivo de muestra A se usa para enseñar los reactivos de matrices de 2x2. El reactivo de muestra B se usa para enseñar los reactivos de complementación de series. Se otorga ayuda únicamente en los reactivos de muestra. Es esencial que usted señale el estímulo visual, las opciones de respuesta y el cuadro con el signo de interrogación, como se describe en las instrucciones de aplicación. El examinado debe indicar su respuesta señalando o diciendo el número de la respuesta. Si el examinado responde con cualquier otro tipo de verbalización, diga muéstreme. Si un examinado selecciona múltiples opciones de respuesta para un reactivo o se autocorrige después de su respuesta inicial, califique únicamente la respuesta intencionada. Siga la norma generalmente de 30 segundos descritas en el capítulo 2. Para los reactivos, si el examinado no responde en aproximadamente 30 segundos, anímelo, diciéndole ¿tiene la respuesta? Ajuste el tiempo de ayuda y otorgue tiempo adicional si el examinado ha establecido un patrón de respuestas retardadas pero correctas, conforme aumenta la dificultad del reactivo. Si no se ha cumplido el criterio de discontinuación, avise al examinado que va a pasar al siguiente reactivo diciéndole vamos a intentar con otro. Pase al siguiente reactivo apropiado. Subprueba 5. Vocabulario. Para los reactivos con imágenes, el examinado nombra los objetos que le son presentados visualmente. Para los reactivos verbales, el examinado define las palabras que le son presentados oral y visualmente. En esta subprueba, los materiales a utilizar serán el manual de aplicación, protocolo y libreta de estímulos 1. La edad de presentar esta subprueba es de 16 a 90 años y se inicia durante el reactivo 5. Los sujetos de quienes se sospecha una discapacidad intelectual o una deficiencia intelectual general deben comenzar en el reactivo 1. Si un examinado no obtiene una puntuación perfecta en el reactivo 5 o 6, aplique los reactivos anteriores en orden inverso hasta que se obtengan puntuaciones perfectas en 2 reactivos consecutivos. Se descontinuará después de 3 puntuaciones consecutivas de 0. Existen 4 situaciones de respuesta generales que requieren que el examinador interrogue: las respuestas marginales, las respuestas generalizadas, las respuestas funcionales y los gestos con las manos. Interrogue tantas veces como sea necesario. Si el examinado brinda una respuesta marginal pero apropiada para un reactivo, como responder leer ante el dibujo de un libro, pídale que aclare la respuesta diciéndole sí, pero ¿de qué otra forma se llama? Si el examinado da una respuesta generalizada apropiada a un reactivo, como decir contenedor ante el dibujo de una canasta, pídale que aclare la respuesta diciéndole sí, pero ¿qué clase de es? Si el examinado da una descripción funcional apropiada de un reactivo, como responder vuela en el aire ante el dibujo de un avión, pídale que aclare la respuesta señalándole el dibujo y diciéndole sí, pero ¿cómo se llama? Si el examinado utiliza gestos con las manos apropiados para un reactivo, como simular que da vueltas a las páginas ante el dibujo de un libro, pídale que aclare la respuesta diciéndole sí, pero ¿cómo se llama? Para los reactivos verbales se leerá textualmente cada palabra al examinado.
Señale la palabra en la libreta de estímulos mientras la pronuncia para que el examinado pueda leerla al mismo tiempo que la escucha. Las palabras pueden repetirse tantas veces como sea necesario, pero de ningún modo altere la palabra. Use la pronunciación local para cada palabra o la pronunciación que crea que le resulte familiar al examinado. Si por error el examinado oye una palabra distinta y responde incorrectamente, diga, escuche con atención, ¿qué significa? Si la respuesta del examinado es un poco clara o demasiado vaga como para calificarse inmediatamente o precede de una de las respuestas muestra, diga, ¿qué quiere decir? O explíqueme. El examinado no recibe crédito por señalar un objeto en el cuarto. Si el examinado no responde de forma oral, diga, dime con palabras, ¿qué es eso? Los reactivos 5 y 6 son reactivos de enseñanza. Se da retroalimentación correctiva si el examinado no da una respuesta de 2 puntos. Subprueba 6. Aritmética. El examinado resuelve mentalmente una serie de problemas aritméticos. Los materiales que se van a requerir es el manual de aplicación, el protocolo, una libreta de estímulos 1 y un cronómetro. Esta subprueba se puede aplicar a edades de 16 a 90 años. Los sujetos de quienes se sospecha una discapacidad intelectual o una deficiencia intelectual general deben comenzar en el reactivo 1. Si el examinado no obtiene puntuación perfecta en el reactivo 6 o 7, aplique los reactivos anteriores en orden inverso, hasta que obtenga puntuaciones perfectas en 2 reactivos consecutivos. Discontinúe después de 3 puntuaciones consecutivas de 0, y aquí el tiempo límite para cada reactivo es de 30 segundos. Los reactivos del 1 al 5 se presentan con su dibujo correspondiente en la libreta de estímulos. Lea cada reactivo al examinado al mismo tiempo que señala el dibujo en la libreta de estímulos. Los reactivos del 6 al 22 son verbales y tienen que ser leídos textualmente al examinado. Retire la libreta de estímulos de la vista del examinado al aplicar los reactivos verbales. El examinado no puede usar papel o lápiz en ningún reactivo, pero se le permite escribir en la misma mesa con el dedo. Cada reactivo puede repetirse solo una vez. Esta repetición se da a petición del examinado. Sin embargo, no detenga el cronómetro durante la repetición. El tiempo siempre comienza después de decir la última palabra de un reactivo y continúa hasta que el examinado responde o el tiempo límite se termina. Si el examinado pide una segunda repetición, diga no puedo repetir el reactivo otra vez. Si el examinado da múltiples respuestas a un reactivo o se autocorrige después de su respuesta inicial, califique únicamente la respuesta intencionada. Si no está claro cuál es la respuesta intencionada, diga, usted dijo, y dijo también, o a cuál se refería. Califique la respuesta intencionada. El reactivo muestra está diseñado para introducir la tarea, y los reactivos del 1 al 2 son reactivos de enseñanza. Se permite retroalimentación correctiva si la respuesta del examinado es incorrecta o no responde dentro del límite del tiempo. Subtarea número 7 se titula Búsqueda de símbolos. Trabajando con límite de tiempo, el examinado observa un grupo de búsqueda e indica si uno de los símbolos del grupo objetivo corresponde a uno de los del grupo de símbolos. Para esta subtarea se requieren los materiales siguientes: el manual de aplicación, el protocolo, el cuadernillo de respuestas 1, lápiz número 2 sin goma, un cronómetro, la plantilla de calificación de búsqueda de símbolos. El tiempo límite para la subtarea es de 120 segundos. La medición exacta del tiempo es esencial. Empiece a medir el tiempo después de decir la última palabra de las instrucciones. Detenga el cronómetro si el examinado termina todos los reactivos o si se terminaron los 120 segundos. Asegúrese de que el examinado trabaje sobre una superficie lisa y plana. Cada reactivo contiene 2 símbolos objetivo y un grupo de búsqueda formado por 5 símbolos. Señale los símbolos objetivo y el grupo de búsqueda como se indica en las instrucciones para los reactivos de muestra y práctica cuando esté explicando la tarea al examinado. Los reactivos de muestra y práctica aparecen en la página 1 del cuadernillo de respuestas. Los reactivos comienzan en la página 2. La subprueba 8 es el rompecabezas visual. Se trabaja con un límite de tiempo específico. El examinado observa un rompecabezas completo y selecciona 3 opciones de respuesta que al ser combinados reconstruyen el rompecabezas.
Los materiales a utilizar son manual de aplicación, protocolo, libreta de estímulos 1 y cronómetro. Las edades de aplicar prueba son 16 a 90 años. Se empieza con el reactivo muestra, práctica y después se inicia con el reactivo 5. Los sujetos de quienes se sospecha una discapacidad intelectual o una deficiencia intelectual generalmente deben de continuar en el reactivo 1. Si el examinado no tiene puntuación perfecta en el reactivo 5 o 6, aplique los reactivos anteriores en orden inverso hasta que se obtenga puntuaciones perfectas en 2 reactivos consecutivos. Se descontinúa después de 3 puntuaciones consecutivas de 0. El tiempo límite para los reactivos del 1 al 7 es de 20 segundos y el tiempo límite de los reactivos del 8 al 26 es de 30 segundos. Es esencial señalar el rompecabezas completo y las opciones de respuesta como se indica en las instrucciones de aplicación. Utilice el reactivo muestra para explicar e ilustrar la tarea del examinado. Si el examinado parece confundido, repita la explicación y señale la tarea nuevamente, utilizando el reactivo muestra. El reactivo práctica permite al examinado practicar antes de resolver los reactivos. Otorgue retroalimentación como se indica. No dé más ayuda en esta subprueba. Si el examinado dice que una o más piezas están orientadas de manera incorrecta en relación con el rompecabezas completo, diga, es probable que tenga que volver una pieza en su mente para que se ajuste al rompecabezas. El examinado debe indicar sus elecciones ya sea seleccionando o diciendo el número de las opciones de respuestas elegidas. Si el examinado responde con cualquier otro tipo de verbalización, diga, muéstreme. Si el examinado pregunta si debe dar su respuesta en orden numérico, diga las piezas que seleccione no tienen que estar en orden. Si el examinado selecciona menos de 3 opciones de respuesta para un reactivo, diga, necesito seleccionar 3 piezas para hacer rompecabezas. Si el examinado selecciona más de 3 opciones de respuesta para un reactivo o se autocorrige después de una respuesta inicial, califique únicamente la respuesta intencionada. Si el examinado no ha respondido y aún quedan 10 segundos del tiempo, introduzca la respuesta diciendo, ¿tiene la respuesta? Haga esta pregunta después de transcurrir 10 segundos en los reactivos del 1 al 7 y 20 segundos en los reactivos del 8 al 26. Detenga el cronómetro cuando el examinado seleccione 3 opciones de respuesta. Indique que no sabe la respuesta o tiempo límite ha terminado. Si no se ha cumplido el criterio de descontinuación, avise al examinado que va a pasar al siguiente reactivo diciendo vamos a intentar con otro y pasa al siguiente reactivo apropiado. Subprueba 9, llamada información. El examinado responde preguntas que abordan un amplio rango de temas de conocimiento general. Los materiales a utilizar serían manual de aplicación y protocolo. Si el sujeto tiene una discapacidad intelectual general, deben comenzar en el reactivo 1. Si el examinador no obtiene puntuación perfecta en el reactivo 3 o 4, aplique los reactivos anteriores en orden inverso, hasta que obtengan puntuaciones perfectas en 2 reactivos consecutivos. Y se reactiva en el reactivo siguiente donde se quedó. Se descontinúa después de 3 puntuaciones consecutivas de 0. Lea textualmente cada reactivo al examinado. Puede repetir un reactivo tantas veces como sea necesario, pero sin hacer ningún cambio en su formulación. Si la respuesta del examinado es poco clara o demasiado vaga para calificarla fácilmente o procede aún ahí en las respuestas, muestras, diga, ¿qué quieres decir? O explícame, o cualquier otra pregunta neutral. Si el examinado otorga una respuesta verbal y una no verbal que son contradictorias, pídale que clarifique diciendo, ¿a cuál te refieres? Las respuestas muestras especificadas que requieren interrogatorio se identifican con un asterisco y en el protocolo y en este manual. Los reactivos 3 y 4 son reactivos de enseñanza. Se otorga retroalimentación correctiva. Si el examinado no da la respuesta correcta, no otorgue más ayuda en esta subprueba. La subprueba 10 es llamadas claves. Para este tendremos a la mano el manual de aplicación, protocolo, cuadernillo de respuestas 1, un lápiz del número 2 sin goma, cronómetro y plantilla de calificación de claves.
Para esta aplicación las edades deben de ser de 16 a 90 años y tiene un tiempo límite de 120 segundos. Para esto debemos asegurarnos de que el examinado trabaje sobre una superficie lisa y plana. En la parte superior de cada número, esta tiene un símbolo diferente en el que el examinador deberá visualizar y marcar el símbolo correcto dependiendo del número. Dado a explicar esto, el examinado deberá realizar los reactivos de muestra. Pero en caso de que el examinado aún parezca sin entender, se debe repetir la explicación y se muestra la tarea otra vez utilizando los reactivos de muestra. Luego se continúa con los reactivos de la prueba únicamente cuando el examinado comprendió de todo la tarea. Si los examinados zurdos cubren parcialmente la clave con su mano izquierda mientras realizan la tarea, se debe detener la aplicación. Se coloca un cuadernillo de respuestas extra, abierto en la subtarea de claves. A la derecha del cuadernillo, de que la respuesta del examinado de manera de clave extra se encuentra alineada con la que el examinado está cubriendo con la mano. Haga que el examinado realice los reactivos de práctica restante utilizando la clave extra para que se acostumbre a esta organización cuando inicie la subprueba. No se debe impedir que el examinado realice correcciones espontáneas a menos que lo haga tantas veces que su rendimiento se vea entorpecido. No se debe proporcionar al examinado una goma de borrar. Si el examinado pregunta qué debe hacer en caso de cometer un error, se debe de decir que está bien, solo siga trabajando lo más rápido que pueda. Si el examinado omite un reactivo o empieza a completar en una hilera en orden inverso, se debe de decir hágalo en orden, no se salte ninguno, y se debe señalar el primer reactivo omitido y diga ahora continúe con este. No se debe de brindar una ayuda adicional al examinado en esta subprueba, excepto para recordarle que debe continuar hasta que se indique el detenerse. La subtarea número 11, titulada Sucesión de números y letras, se lee al examinado una sucesión de números y letras y tiene que recordar los números en orden ascendente y las letras en orden alfabético. Para esto se requiere el manual de aplicación y el protocolo en mano. Esta subtarea no se debe aplicar a las edades de 70 a 90 años. Discontinúe después de obtener puntuaciones de 0 en los 3 ensayos de un reactivo. El reactivo muestra A y el reactivo de práctica A tienen un número y una letra en cada ensayo y se usan para enseñar la tarea de los reactivos 1 y 2. En estos reactivos, el examinado debe recordar primero el número y después la letra. El reactivo muestra B y el reactivo de práctica B tienen 3 números y 3 letras en cada ensayo y se usan para enseñar la tarea de los reactivos del 3 al 10. En estos reactivos, el examinado debe recordar primero los números en orden ascendente y después las letras en orden alfabético. El examinado recibe créditos si todos los números y las letras se recuerdan en la secuencia correcta, aun si las letras se recuerdan antes que los números. Cada reactivo se compone de 3 ensayos. Aplique los 3 ensayos de cada reactivo. Lea textualmente cada ensayo a una velocidad de un número o una letra por segundo. Baje un poco el tono de voz en la última letra o número de la secuencia. Haga una pausa para permitir que el examinado responda. El número 0 y la letra O no se incluyen en ningún ensayo para evitar posibles confusiones. La letra I y L no se incluyen en ningún ensayo para evitar posibles confusiones. Si el examinado comienza a responder antes de que usted haya terminado de leer el ensayo, presente el resto del ensayo y permita que el examinado responda. Otorgue el crédito apropiado para la respuesta y diga, recuerde esperar hasta que yo termine antes de que usted comience. No repita ningún ensayo de un reactivo. Si el examinado le pide que repita un ensayo, diga, no puedo repetir la secuencia, solo trate de adivinar. La subprueba 12 es llamado peso figurado. Para esto tendremos en mano el manual de aplicación, protocolo, libreta de estímulos 2 y un cronómetro. Las edades son de 16 a 69 años. Reactivos de muestra A y B, reactivo de práctica después del reactivo 4. Y en edades de 70 a 90 años no se aplica. El tiempo límite para los reactivos del 1 al 12 es de 20 segundos. El tiempo límite para los reactivos de 3 a 27 es de 40 segundos.
La medición exacta del tiempo es esencial. Empieza a medir el tiempo para cada reactivo después de presentarlo y de decir la última palabra de las instrucciones. Si en caso de que las instrucciones han sido eliminadas, se empieza a medir el tiempo después de presentar el reactivo. Se detiene el cronómetro cuando el examinado conteste. Se indica que no sabe la respuesta si el tiempo límite para el reactivo ha finalizado. En la inversión, si el examinado no tiene puntuación perfecta en el reactivo 4 o 5, se aplica los reactivos anteriores en orden inverso, hasta que se obtiene puntuaciones perfectas en 2 reactivos consecutivos. Es esencial señalar el estímulo visual, las opciones de respuesta y el signo de interrogación como se indica en las instrucciones de aplicación. Se utilizan los reactivos muestra para explicar e ilustrar la tarea del examinado. Se permite que el examinado practique completando el reactivo de práctica. Se otorga retroalimentación como se indica, no de más de ayuda en esta subprueba. El examinado debe indicar su elección señalada o diciendo el número de la opción de muestra seleccionada. Si el examinado responde con cualquier otro tipo de verbalización, diga «muéstreme». Si un examinado selecciona múltiples opciones de respuesta para un reactivo o se autocorrige después de haber dado su respuesta inicial, solo califica la respuesta intencionada. Si no es claro cuál es la respuesta intencionada, diga «usted dijo» o «usted señaló» a cuál se refería y se califica la respuesta intencionada. Si quedan 10 segundos antes de que termine el tiempo límite y el examinado no ha respondido, anímelo diciendo «¿tienes una respuesta?». Diga eso una vez que hayan pasado 10 segundos en los reactivos del 1 al 12 y 30 segundos en los reactivos del 3 al 27. Se detiene el cronómetro cuando el examinado responde, indica que no sabe la respuesta o si el tiempo límite para el reactivo ha finalizado. Diga al examinado que va a repasar al siguiente reactivo diciendo, vamos a intentar con otro. Continúe con el siguiente reactivo apropiado. El reactivo 16 requiere una instrucción textual para la introducción de reactivos con 3 básculas. En el protocolo aparece el símbolo de 2 cruz junto al reactivo 16 para alertarlo a darle esta aplicación. Subprueba 13. Comprensión. El examinado responde a las preguntas de acuerdo con su comprensión de principios generales y situaciones sociales. En esta subprueba los materiales a usar serán el manual de aplicación y el protocolo. Las edades a las cuales se aplicará serán de 16 a 90 años. Se iniciará en el reactivo 3. Los sujetos de quienes se sospecha discapacidad intelectual o una deficiencia intelectual general deben comenzar en el reactivo 1. Si el examinado no obtiene puntuación perfecta en el reactivo 3 o 4, aplique los reactivos anteriores en orden inverso hasta que obtenga puntuaciones perfectas en 2 reactivos consecutivos. Se descontinuará después de 3 puntuaciones consecutivas de 0. Se lea textualmente cada reactivo al examinado. Repita cada reactivo tantas veces como sea necesario, pero sin hacer ningún cambio en la formulación de la pregunta. Si la respuesta del examinado es poco clara o demasiado vaga para calificarse con facilidad o está seguida de una en las respuestas muestra, diga ¿qué quieres decir? O explíqueme. Los conceptos generales ofrecen ideas claves asociadas con cada valor de puntuación. Las respuestas muestra se categorizan siguiendo los conceptos generales. Los reactivos que pueden incluir un único concepto general o múltiples conceptos generales. Los reactivos con múltiples conceptos generales están marcados con el símbolo en el protocolo y en este manual. Para los reactivos con múltiples conceptos generales, una respuesta de 2 puntos debe incluir referencia a por lo menos 2 conceptos generales diferentes. Para estos reactivos, utilice la siguiente guía para interrogar sobre una referencia a un segundo concepto general. Si la primera respuesta del examinado es claramente incorrecta, no pida una segunda respuesta. Si la primera respuesta del examinado se refiere a un único concepto general, formule el reactivo de otra manera para obtener otra respuesta diciendo, deme más razones. Si la segunda respuesta del examinado se refiere al mismo concepto general que la primera, no pida una respuesta adicional. Subprueba 14. Cancelación. El examinado observa figuras acomodadas de forma estructurada y marca las figuras objetivos. Los materiales que se van a requerir son manual de aplicación y calificación, protocolo de registro, cuadernillo de respuestas 2,
lápiz 2 sin goma, un cronómetro y la plantilla de calificación de cancelación. A las edades que se le aplica es de 16 a 90 años. Discontinúe después de 45 segundos para cada reactivo y el tiempo límite para cada reactivo es de 45 segundos. Asegúrese de que el examinado está trabajando sobre una superficie lisa y plana. El reactivo de muestra A y el reactivo práctica A, que aparecen en la primera página del cuadernillo de respuestas 2, se utilizan para enseñar la tarea para el reactivo 1. El reactivo muestra B y el reactivo de práctica B aparecen en la última página del cuadernillo de respuestas 2 y se utilizan para enseñar la tarea para el reactivo 2. Utilice su propio lápiz para completar los reactivos de muestra. Use los reactivos muestra para explicar e ilustrar la tarea al examinado. Después permite que el examinado practique completando el reactivo de práctica. Si el examinado no marca alguno de las figuras objetivo o marca otra figura que no sea el objetivo, mientras completa el reactivo de práctica, corrige el error de inmediatamente como se especifica. Si el examinado no entiende las instrucciones o parece confundido, repita la explicación y demuestre la tarea una vez más, usando el reactivo de práctica. Si el examinado marca una figura usando otra marca diferente a una diagonal, señale el error y diga dibuje una línea inclinada sobre la figura que usted marque. Las figuras de los reactivos están acomodadas en filas. El examinado debe completar todas las filas del reactivo y los reactivos en orden, de izquierda a derecha. Inmediatamente otorgue las siguientes medidas todas las veces que sea necesario si el examinado no completa los reactivos de esa manera. Si el examinado omite una fila o comienza la fila en orden inverso, diga no se salte filas y hágalas en orden. Señale la primera figura de la primera fila a completar y diga comience la fila aquí. Si el examinado intenta invertir la dirección para marcar una figura que se le faltó, diga no puede regresar a marcar ninguna figura que le falte, solo siga trabajando tan rápido como pueda. Si el examinado intenta completar la mitad de un reactivo, es decir, el examinado busca una fila a la mitad de la página y después sigue con la siguiente, diga, trabaje hasta el final de cada línea empezando aquí y terminando aquí. Si el examinado sigue trabajando una vez que ha transcurrido el tiempo para cada reactivo, pídale que circule la última figura que marcó. Subprueba 15. Figuras incompletas. El examinado observa una figura a la que le falta una parte importante e identifica la parte faltante. Los materiales a requerir es el manual de aplicación, el protocolo, la libreta de estímulos 2 y un cronómetro. Y a las edades que se le puede aplicar es de 16 a 90 años. Si el examinado no obtiene una puntuación perfecta en el reactivo 4 o 5, aplique los reactivos anteriores en orden inverso, hasta que obtenga puntuaciones perfectas en 2 reactivos consecutivos. Discontinúe después de 4 puntuaciones consecutivas de 0 y el tiempo límite para cada reactivo es de 20 segundos. La columna derecha de la tabla de respuestas presenta ejemplos de respuestas verbales, que también requieren que el examinado señale correctamente la respuesta antes de que se asigne un punto de calificación a su respuesta. Si el examinado no señala espontáneamente cuando dé una de estas respuestas, pídale que aclare su respuesta verbal y dígale, enséñeme a qué parte se refiere. Si el examinado da una respuesta verbal que sea ambigua o esté incompleta, pídale que aclare su respuesta y diga, enséñeme en qué parte se refiere. Haga esta aclaración tantas veces como sea necesario a lo largo de la subprueba. Haga las siguientes preguntas una vez a lo largo de la subprueba. Si el examinado responde correctamente después de la pregunta, califique con un punto la respuesta. Si el examinado simplemente nombra el objeto ilustrado en lugar de la parte faltante, diga, sí, pero ¿qué falta? Si el examinado menciona una parte que no se encuentra en la página, diga, falta una parte en la imagen, ¿qué es lo que falta? Si el examinado menciona una parte faltante que no sea esencial, diga, sí, pero ¿cuál es la parte más importante que falta? Si el examinado no responde a un reactivo de 20 segundos o si el examinado responde incorrectamente en menos de 20 segundos, continúe con el siguiente reactivo. La mayor aportación de Wechsler fue la posibilidad de conjuntar en un solo instrumento las mejores medidas de inteligencia de su época. Las sucesivas versiones y estandarizaciones de las escalas de Wechsler han ido incorporando los avances de la investigación del funcionamiento cognitivo.
La revisión de WISE 3 a la más reciente escala WISE 4, el índice de organización perceptual es el que más modificaciones padeció, en tanto que en WISE 4 se denomina índice de razonamiento perceptual, y además de las subpruebas ya contenidas en el índice de organización perceptual, figuras incompletas, diseños de cubos y matrices. Se desarrollaron 2 subpruebas nuevas dentro del IRP, rompecabezas visuales y peso figurado. Es por eso que la actualización de las pruebas psicológicas y en particular las de la inteligencia es común en el hábito profesional del psicólogo. Sin embargo, los análisis comparativos entre las versiones considerando las funciones psicológicas son escasos. Es por eso que es muy importante mantenerse informado de cualquier actualización de algún test psicológico. Y acá concluye nuestro recorrido por el WISE 4. Gracias por verlo. ¡Hasta luego!